Saludo cordial. Hoy se hablará en torno a la psicopatología infantil y del adolescente, teniendo en cuenta las herramientas o algunas técnicas de entrevista que son primordiales en el ejercicio de la psicología. Igualmente, quiero mostrarles el espacio donde, yo trabajo. Es un espacio que debe ser agradable al cliente, como lo decía Carl Rogers en la psicología humanitaria, ¿no? Cliente, no paciente, pero bueno, en fin, paciente porque a veces le toca esperar pacientemente, digamos una interpretación. Pero lo más importante es que logremos tener la empatía suficiente con la persona, con el chico, con la chica, con el adolescente, para poder lograr escudriñar en esas necesidades de la salud mental que requiere y al mismo tiempo dar un buen diagnóstico, poder hacer un buen procedimiento, especialmente una buena terapia y obtener unos buenos resultados en la calidad de vida y en la calidad de su salud física y emocional. Aquí atrás mío está el piano. El piano forma parte de la intervención. ¿Por qué? Porque a veces es necesario contar con herramientas humanas que sabemos que nos pueden aportar muchísimo para las terapias. Entonces la musicoterapia es un elemento primordial, también la aromaterapia, bueno, todo lo que sean instrumentos y elementos del medio ambiente que pueden aportar bastante en cuanto a la intervención se refiere. Y en cuanto a la entrevista, lo que necesitamos es que el paciente se sienta cómodo, que logremos la empatía suficiente para poder iniciar el proceso. Ahora vamos a entrevistar a una paciente o a una clienta. Ella es una niña de 16 años y nos va a presentar su caso. Vamos a tratar de abordar la entrevista de la mejor manera. Antes de iniciar nuestra entrevista con la paciente, se elaboró muy mesuradamente el consentimiento y el asentimiento informado, el cual estamos viendo en este momento. Tiene las firmas correspondientes y así podemos iniciar nuestro procedimiento con la tranquilidad que exige nuestra práctica. Tenemos en esta tarde entonces a nuestra paciente. Ella va a hacer la presentación básicamente como la presentación de identificación, que es una de las exigencias dentro de la ficha que llevan en los hospitales o en los consultorios. Mi nombre es Daniela Escobar, tengo 16 años y soy estudiante, estoy terminando mi bachiller. Daniela, hoy te hemos convocado precisamente porque tú hiciste la solicitud. Tú necesitas hablar con una persona, un especialista, y contarnos, tu situación, cuáles son las circunstancias que te han hecho venir a consulta. Mi circunstancia es que por alguna extraña razón tengo ansiedad por comerme las uñas. Tu cuadro clínico tiene que ver inicialmente con que te comes las uñas. Desde el punto de vista clínico, el hecho de que los chicos se coman las uñas, esa costumbre de comer uñas es llamado onicofagia. Y la onicofagia responde a una cantidad de situaciones o de padecimientos que tienen muchos adolescentes en la actualidad. Para nosotros saber el padecimiento actual de Daniela, yo quisiera preguntarte, Daniela, yo sé que es una actitud inconsciente, pero cuéntame cuáles son los momentos donde manejas esos niveles de estrés o esos niveles de ansiedad tan pronunciados que te llevan a comerte las uñas. Es que en realidad no me doy cuenta. Por ejemplo, estoy viendo una película, no sé, de suspenso, drama, me las como. Luego cuando se acaba la película me doy cuenta. O no sé, estoy en clase, el profesor hablando y me las como, hice inconscientemente. Ya, esta es tu queja principal que forma parte, del procedimiento de entrevista. O sea, tú ya nos estás diciendo la queja principal. La enfermedad actual. Entonces, yo quiero recoger la historia de las posibles enfermedades que tú hayas padecido antes. ¿Cuál es tu enfermedad actual o de qué enfermedades has padecido? No he padecido de ninguna enfermedad antes.
También otro de los pasos importantes son los antecedentes patológicos. ¿A qué se refieren estos antecedentes? Quisiéramos saber desde el punto de vista de tu familia si de pronto en la época de tus abuelos, en la época de bisabuelos también, o en la época de padres, alguno de tus padres o de estas personas de la familia tuvo algún tipo de padecimiento, sobre todo relacionado con enfermedades mentales. No que yo sepa. Ok, no hubo situaciones de pronto de algún tipo de consumo de sustancias psicoactivas, alcoholismo, allá en esa historia del pasado que te hayan dicho tus padres o algo así. No. No, ok. Bueno, esto es diferente a la historia familiar. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero que nos cuentes cómo está constituida tu familia. Si quieres hacerlo, lógicamente. Tú sabes que dentro de los documentos que firmamos es muy de carácter voluntario todo lo que nuestro paciente quiere contar. Sí, no, mi familia se conforma por una hermana mayor y vivo con mi padre y con mi madre, como la familia nuclear. El siguiente paso es la historia personal. La historia personal no tiene nada que ver con los aspectos no patológicos, sino de una manera más sencilla contar algún tipo de experiencia que tú hayas tenido a nivel de salud o algún accidente o alguna situación que hayas tenido. Sí, tuve un accidente que causó una fractura en mi espalda. Sí, eso no sé si sea relevante, pero bueno, pero fue hace unos años, cuando tenía como 10 u 11 años. Tuve una fractura de mi coxis, se partió en 3 partes. ¿Y cómo fue el accidente? Es que fueron 2 golpes. Uno fue porque estaba cruzando así el pasamanos del parque y caí y el piso no estaba, o sea, no estaba como el pavimento, sino que estaba en construcción, entonces ahí fue el primer golpe. Y después tuve un accidente con una bicicleta que me llevó y rodé como 2 cuadras. Bueno, el siguiente paso es el esquema del examen mental. Los comportamientos que hemos tenido, a la expresión, a la voz, al lenguaje, a la manera como nosotros, como profesionales, percibimos a nuestro paciente. Tú eres una chica que vistes de una manera pues normal, yo lo diría, está dentro de lo normal, dentro del rango de lo normal, porque como decía la lectura, o sea, una persona en la década de los 70 que tenía el pelo parado, lo hacía a propósito por la moda y muchas personas lo etiquetaban como persona con esquizofrenia. Yo veo que la paciente Daniela tiene un vestuario adecuado, digamos como a la moda y que de pronto no incita a pensar cosas diferentes. Yo quiero saber cómo ha sido tu desempeño ahora en grado 11 y durante todos los años de bachillerato, cómo te ha ido a nivel cognitivo, es decir, a nivel de rendimiento académico, y a nivel comportamental o a nivel convivencial, cómo ha sido tu disciplina ya en el colegio. Mi comportamiento en realidad no súper bien, o sea, desde quinto, sexto, así, hasta ahorita 11, siempre he sido de las notas más altas, casi siempre como con el liderazgo de todo el grupo. Sí. Y sí, o sea, no he sacado así, digamos, no me regañan constantemente ni nada por el estilo, al contrario, trato de ser muy responsable y todo con el colegio, sí. Con el colegio. Como estamos haciendo una grabación, lógicamente es muy importante la parte sinestésica y cuando yo estoy entrevistando a mi paciente, mirarlo fijamente a los ojos y manejar mucho la sinceridad. Digamos, ahora por el video, pero en realidad no estamos preparando nada, no se está preparando, pero sí hay un poco de nerviosismo frente a las cámaras y todo eso, porque lógicamente a veces hay un cierto tipo de ansiedad frente a las cámaras y eso le pasa a muchos profesionales. Sin embargo, estamos procurando dialogar de esta manera y tú estás observando la cámara para que la grabación se entienda. Pero usualmente, repito, el profesional debe estar evaluando y mirando a los ojos a su paciente. Claro que sí. Ahora viene un aspecto que es bien importante
que tiene que ver con las alteraciones de la conación. Si nosotros llegamos a percibir alteraciones de conación en alguno de nuestros pacientes, nos daremos cuenta de que dentro de toda esa clasificación hay impulsos mórbidos, etc. Pero si no tenemos esta situación, aquí lo importante es lo que el paciente nos quiera contar y qué percepción tiene de su estado. En este caso, Danielita nos está contando el tema de la onicofagia. Entonces, ¿cómo desde el punto de vista psicológico, psicosocial o de intervención podemos ayudarle a ella a manejar el tema de la onicofagia? Daniela, cuéntanos qué sabes tú acerca de la onicofagia. Bueno, entiendo que además de ser un mal hábito, puede llegar hasta los extremos y límites de comerse tanto en la uña que deja al descubierto la piel. Entonces esto obviamente produce daño, dolor y además de eso bacterias. Terrible, vemos que es un problema bien grave, inclusive acerca de la onicofagia. ¿Qué decía el psicoanálisis? Decía que la compulsión es un término usado precisamente para describir este padecimiento, porque lógicamente la persona sufre con esto, es al mismo tiempo una costumbre adictiva u obsesiva. Ciertas personas que tienen aficiones, hobbies, que manejan ciertos niveles de estrés, como le llamamos ahora, ¿no?, tienden a comerse las uñas por compulsión. Muchas de estas compulsiones están asociadas a la drogodependencia. Al mismo tiempo también hay personas con compulsión cuando realizan actividades lúdicas, hay personas con compulsión por la comida y hasta por las compras. Entonces son personas que manejan estos niveles de descontrol y llegan inclusive hasta autolesionarse. De pronto la conducta autolesiva no suicida puede formar parte de este cuadro clínico. ¿Por qué? Porque la niña ha llegado hasta esas situaciones. Afortunadamente no se le han infectado los dedos, pero de todas formas sigue siendo un factor de riesgo frente a esta situación. Cuéntanos, Daniela, cuando tú haces tus prácticas, he sabido también, por el historial clínico, he sabido que a ti te llama mucho la atención las danzas. Entonces cuéntanos si cuando tú estás en esas circunstancias de feedback, digámoslo así, tú al tener esa interrelación con demás compañeros, ¿llegas a tener ese tipo de ansiedad que expresas cuando te comes las uñas? Sí. ¿Y te las comes cuando estás allá en las clases o cómo es la cosa? Sí, digamos, en espacios donde no estoy, digamos, en la práctica, pero digamos, estoy momentos antes de tener que pasar a cumplir mi papel. No sé si son nervios o, sí, claro, como la ansiedad por el momento o el pánico, no sé, y me las muerdo. Y no es así como constante, sino, no sé, por segundos, me la como y ya. Y digamos, en esos momentos me doy cuenta, como en otros momentos, inconscientemente. Bueno, dijiste una palabra que es una palabra un poco compleja y es el pánico. Sabemos que el cuadro de pánico pues obedece a otro tipo de asociaciones mentales, pero sin embargo vamos a dejarlo desde este punto de vista hasta ahí, y al mismo tiempo vamos a concluir que sí es necesario, lógico, una intervención, y esa intervención puede manejarse desde el punto de vista de la psicología cognitivo-conductual, que ha sido tan fructífera en los últimos años, o también un tipo de intervención psiquiátrica, o al mismo tiempo una terapia que pueda ayudarle a ella a encontrar los factores de riesgo y a poder luchar contra esa situación, simplemente con el manejo de ciertos hábitos y especialmente con el autocontrol. Muchas gracias. Este video pues yo creo que hablé demasiado porque estaba explicando los pasos de la entrevista, pero usualmente se debe permitir que el paciente sea quien tome las riendas también del diálogo, y va a ser una conversación concertada
donde vamos a permitir que el paciente en ningún momento se sienta intimidado, mucho menos acomplejado y mucho menos hacer situaciones o hacer preguntas que lo hagan sentir mal. Entonces básicamente estos son como unas técnicas de manejo y tocamos un caso bien particular, bien interesante, que acosa a un gran número de jóvenes, de adolescentes en la actualidad. Muchas gracias.